Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos un tema muy interesante: las redes sociales y la política, las redes sociales en estos procesos electorales. Y tenemos dos invitados muy importantes que conocen la materia, dos universitarios, dos investigadores de la Universidad de Guadalajara. Tenemos al doctor Francisco Aceves González, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Y al maestro Napoleón Medrano Andrade. Bienvenido, Napoleón, es profesor del Centro Universitario del Sur, profesor de la carrera de periodismo. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues hoy vamos a hablar del tema de las redes sociales y quisiera preguntarles a nuestros invitados que podamos abordar este tema. Doctor Aceves, inicio con usted. Las redes sociales de Internet están revolucionando la manera en la que nos comunicamos, nos informamos, pero ¿qué tanto han perdido los medios tradicionales el poder, la influencia que tenían antes? ¿Es así? ¿Están cobrando una fuerza y una presencia que ha puesto en entredicho el poder que se decía que era el poder de la radio, la televisión, la prensa escrita? ¿Qué está ocurriendo? Te lo diría así como de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, las redes sociales están surgiendo y se han desarrollado y de alguna manera ciertamente no han desaparecido la hegemonía mediática, todavía la tenemos. Creo que los medios de comunicación todavía siguen siendo dominantes a nivel de información masiva, pero hay una cuestión muy importante: sí ha venido a matizar o a limitar la capacidad de definición de agenda que tenían los medios de comunicación de masas. Previo a las redes sociales, la información masiva que circulaba pasaba necesariamente a través de los medios. Las redes sociales han venido a erosionar esa dominación completa y absoluta de los medios, y sí, en algunos espacios ha llegado a ser un contrapeso, y está siendo cada vez más un contrapeso muy importante a la hegemonía sobre el establecimiento y la definición de las agendas públicas. ¿Logran fijar la agenda en ocasiones a los medios tradicionales? ¿Logran fijar? Logran disputarle la hegemonía que tenían antes absolutamente los medios. Muy bien. Y eso me parece importante. Sí, maestro Napoleón, en este rol que menciona el doctor Aceves, ¿los ciudadanos logran tener una mayor incidencia en esta definición de la agenda pública, en la agenda mediática? Definitivamente, yo estoy de acuerdo con lo que comenta el doctor, porque está cambiando gracias al consumo que estamos teniendo como sociedad a la hora de ver las noticias, de consumir los medios de comunicación. ¿Cómo gana terreno la sociedad? Pues está recibiendo información a demanda. Esto quiere decir que las redes sociales le están entregando a los consumidores lo que ellos buscan como si fuera a la carta. Entonces, ¿están perdiendo los medios de comunicación parte de la hegemonía de la agenda? Sí. ¿La están reclamando la sociedad en general? Sí, a través de las redes sociales. Yo también considero que no se ha perdido, o los medios de comunicación tradicionales no han perdido la hegemonía, porque la mayoría de la gente o un grueso de la sociedad se informa todavía a través de la radio, de la televisión y de los periódicos. Yo me acuerdo que decían hace algunos años: los periódicos van a desaparecer y vamos para allá, y tienen que llegar al momento en el que se consuma a través solo digital. Pues no, todavía están los periódicos, todavía están los medios de comunicación. Lo que sí está cambiando es la manera de consumir los productos informativos de la sociedad y de la gente conforme lo está demandando. Doctor Francisco Aceves, sí, las redes por su naturaleza misma permiten una mayor interacción con el emisor, ¿no? Pueden tomar en algún momento el papel de emisor, o sea, este círculo de comunicación puede darse. En ese sentido tendrían un potencial incluso democrático. ¿Está ocurriendo esto? Los actores políticos, los gobernantes, los candidatos están haciendo uso de las redes sociales con esta ventaja que debiera tener, ¿no? De un vehículo, un puente para que exista esta comunicación e interacción entre unos y otros. Yo creo que muy limitadamente, y depende un poco de las condiciones, digamos, de la ecología comunicacional que se da en las sociedades, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de España, si yo lo veo así, los actores políticos, los partidos, tienen un uso mucho más fuerte y mucho más intenso de las redes sociales y mucho más exitoso, ¿no? O sea, allá sí vemos, por ejemplo, cómo algunos partidos, Ciudadanos, Podemos, sus dirigentes, sus personalidades, utilizan las redes y cómo se desarrollan y se generan unos procesos de interacción fuerte, intensa, incluso yo diría en algunos casos hasta atisbos de deliberación entre ellos y los ciudadanos. En el caso mexicano no. En el caso mexicano creo que tenemos una clase política sumamente ignorante de los elementos comunicacionales. Es muy pedestre y muy rústica la comunicación que diseñan nuestros políticos. Y si tú te acercas a las redes sociales, salvo raras y contadas excepciones, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hace un uso excelente, está haciendo aquí a nivel local, yo creo que también el sentido como maneja las redes. ¿Qué sería lo destacable del uso que está haciendo este aspirante a la presidencia? En primer lugar, por ejemplo, la amplitud que tiene de llegada, la continuidad de los mensajes, el uso como da los mensajes y la recepción que acusa, ¿sí? O sea, donde tú ves que sí tiene seguidores y donde tú ves que sí hay una interacción. Y una interacción que muchas veces podríamos decir mayoritariamente es positiva, tanto en el caso de Andrés Manuel López Obrador como de Alfaro, ¿no? A nivel de Twitter no. A nivel de Twitter yo creo que se ve que hay un escasísimo desarrollo a nivel y de uso de la comunicación por parte de los candidatos, porque tú vas y ves una cuenta de un diputado, de un senador, y ves que está sola, pues, o sea, no ves la interacción, no ves retweets, no ves diálogo, no son, salvo algunos que ya tienen una cierta presencia, por ejemplo, diríamos Cordero, que tuitea mucho, ¿no? Alguna otra cuestión, pero o sea, todavía, es un desarrollo muy embrionario el que tienen, ¿no? Las redes sociales. Sí. También, maestro Napoleón, vemos que se ha incrementado el uso de perfiles falsos, ¿no? Los llamados bots, que también algunos actores, partidos, candidatos, organizaciones están haciendo eso. Esto viene a trastocar, a distorsionar el uso que podría dársele positivo a las redes sociales. Bueno, definitivamente, y quieren encaminar ciertas opiniones a ciertos sesgos de idea, para eso están creados, ¿no? Pero sumando a lo que comentaba el doctor también, los perfiles políticos carecen de decisiones propias. ¿A qué me refiero? La mayoría o algunos, sí, no me atrevo a generalizar, pero algunos son manejados por externos, una empresa, algunos grupos, y carecen de la opinión del dueño del perfil. Entonces estamos en esta circunstancia que bien lo señalan, vemos perfiles que a lo mejor tienen información, pero no tienen un posicionamiento, no tienen, pues no sé, esa sazón que le puede dar el dueño de la cuenta. Y efectivamente en Twitter se ve una carencia mucho mayor, y es aquí donde se aprovechan los bots o la utilización de ellos, y bueno, podemos generar controversias, podemos generar posicionamientos, pero sí a través de esta segmentación que no siempre es positiva del lado de los bots, pero que sí tratan de acumular opiniones o de acumular likes o de acumular me gusta, que no necesariamente es lo que la sociedad le está gustando. ¿Pueden llegar, doctor Francisco, a tener influencia este uso de bots? ¿Pueden inclinar la balanza y pensemos en un proceso electoral? ¿Son decisivas? ¿Son determinantes? Mira, por ejemplo, el caso de los bots se utiliza sobre todo como para atacar o de alguna manera eliminar algunos trending topics. Sí, algunas cuentas, algunas tendencias dentro de Twitter y neutralizarlos un poco, ¿no? También se utilizan un tanto como para inflar el porcentaje de cuentas.
Yo creo que ese todavía es un campo que ha sido poco analizado, pero yo me atrevería a pensar de que sus efectos no son tan importantes porque no están generando elementos de la realidad, ¿no? O sea, es una construcción de escenarios ficticios que quizá tienen un efecto en un momento dado con una determinada cuenta, pero que no trae nada atrás, ¿no? O sea, de alguna manera contrarresta una determinada información que está circulando en las redes, pero nada más, ¿no? O sea, es como si inflas las encuestas, ¿no? O sea, tú puedes inflar una encuesta, puedes incrementarle un porcentaje, pero cuando llegas a las urnas, llegas a la realidad, ¿no? Y ese es un poco el efecto de bots, ¿no? Justo, doctor, eso te iba a preguntar. También ahora vemos una gran cantidad de encuestas, bueno, sondeos en las redes sociales, incluso pidiendo la votación, intención de voto para conocer qué tanta validez, confiabilidad tienen estos sondeos que se hacen en redes sociales. Yo no diría tanto los sondeos, pero sí las redes sociales. Y ese es otro elemento también que quería plantearlo. Si bien los actores políticos, los partidos, tienen un uso todavía muy rústico y muy elemental de las redes sociales, la sociedad sí lo ha hecho, no lo decía Napoleón, ¿no? O sea, y lo ha hecho en el sentido de, ¿por qué? Porque las redes sociales te dan la posibilidad de que cada usuario se convierta en un emisor. El concepto de autocomunicación de masas de Castells, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de dar un mensaje y ese mensaje que entre al mundo digital, que es inmenso, ¿no? Sí, y en ese sentido yo creo que este uso de las redes que pueden hacer los ciudadanos sí tiene un impacto y sí tiene una penetración mucho más amplia. Bien. Ya veo que estamos a punto Vamos al corte y en un momento regresamos en el programa Visión Académica. Estamos hablando de las redes sociales. Regresamos. Regresamos, estamos hablando el día de hoy de las redes sociales y su influencia, su impacto en la política, en los procesos electorales. Tenemos dos invitados de la Universidad de Guadalajara, el doctor Francisco Aceves González, investigador del CUCCH, y también el maestro Napoleón Medrano del Centro Universitario del Sur. Bien, continuamos. Estábamos, doctor Aceves, preguntar, esta nueva modalidad de utilizar las redes sociales en campañas, que hoy en día, esto no había ocurrido con tanta magnitud como en este proceso, hoy en día se puede y se permite que puedan contratar publicidad los usuarios, ¿no? Y en este caso los candidatos, los partidos están haciendo uso de eso. Ha sido para los procesos electorales un tema muy importante el dinero. ¿Cómo visualizas, doctor, esta posibilidad, que ahí sí está permitido, está libre, que los candidatos y los partidos puedan contratar publicidad, pagar pauta en redes sociales? Bueno, de hecho yo cuando he revisado lo que publican los actores políticos, aquellos anuncios o aquellos posts que tienen mayores visibilidad o más retweets son precisamente los que tienen publicidad. O sea, yo creo que es un recurso, digamos, válido, en el sentido de que el gasto publicitario que tienes lo puedes encauzar y lo puedes difundir sobre unas redes y ampliar un poco el espacio de llegada, ¿no? Visto desde el tema explícitamente o así específicamente de mercadotécnico, mercadológico, ¿sí? Ya pensándolo en otro tipo de cuestiones, pues me parece que habría que ver qué tanto puede tener la rentabilidad electoral de esa inversión publicitaria, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, el caso de Wikipolítica o de Kumamoto, que hacen un uso intensivo de las redes sociales y que muy raramente utilizan algún tipo ya de inversión, de pagar el pot, ¿no? O sea, ese era un ejemplo exitoso que se me había olvidado mencionar, porque creo que si hay ahorita un actor político que sabe lo que ha sido las redes, es más, casi te podría decir que la conformación de esa agrupación surge con toda esta noción y centrado fundamentalmente en el manejo de la red, ¿no? Como un elemento articulador y como un elemento de difusión
de información, no en sentido mercadológico, mercadotécnico, como lo utilizan los partidos, sino en el sentido de interacción con los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Sí, gracias. Maestro Napoleón, ¿qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿Las están utilizando bien o mal los políticos, los actores, sobre todo en nuestro estado de Jalisco, las redes sociales? ¿Algún caso, algo que te llama la atención? Bueno, sin duda el alcance orgánico de Wikipolítica no se puede negar, es visible y podemos ver los ejemplos que no salen los spots con ningún eslogan de publicidad. Entonces estamos hablando de un fenómeno orgánico 100%. Pero también hay que voltear a ver... Perdón, orgánico, digo, para el auditorio es... Sin pauta, sin pago, exacto. Pero también es necesario, doctor Mario, no sé si ustedes me dejen mentir, que volteemos a ver quiénes son los wikipolíticos, ¿no? ¿Qué generación viene empujando a estos actores políticos? No es lo mismo un partido político consagrado de años que tal vez su fuerte no está en este segmento generacional, que muchos dicen que ya en cuestiones de edad Internet no tiene mucho que ver, pero sí, o sea, estamos hablando de edades perfectas, establecidas para llegarle a alguien de una manera orgánica o llegarle de manera de pauta o pagado. Entonces, no podemos hablar de un buen rendimiento si hablamos de un alcance orgánico y de un alcance pagado. Obviamente, está en todo su derecho de pagar una pauta. Al final de cuentas, Internet es un metamedio y como tal, de algún lado tiene que generar consumo económico, ¿no? Pero también tenemos la otra parte que de manera orgánica podemos llegar a los segmentos que queremos llegar. Estamos entonces frente a una situación de que, por un lado, llegan a través de paga y por otro lado llegan a través de manera orgánica, de manera natural. La situación entonces es, ¿por qué llegan unos de manera orgánica? Tal vez es el lenguaje, o tal vez es la situación, o es que vemos a personas o actores que quieren hablar como millennials o que quieren hablar o sentirse, y a lo mejor no les da para tanto y pues ahí total, si no soy millennial, pues hablarle como soy, también sin impostar mi personalidad o querer llegar bien a cierta generación actuando como tal, no sé, se lo dejo al doctor, pero sí de manera muy honesta, porque este segmento de crecimiento orgánico definitivamente tiene otro lenguaje. Sí, es así, esto es interesante, doctor. Ya están todos los políticos, todos los precandidatos, todos tienen sus cuentas, ¿no? Hay un uso diferenciado, distinto, tiene que ver con el lenguaje, el mensaje o los recursos. Hay infografías, hay video, hay GIF. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué unos tienen más éxito y unos necesitan pagar y otros no necesitan pagar? Pues yo creo que tiene que ver con lo que dice Napoleón también, aquí yo creo que sí hay un aspecto generacional que no podemos dejar de lado o dejar de considerar que tiene un peso específico, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes ya son nativos digitales, ellos nacen con las redes, saben el lenguaje de las redes, utilizan las redes. Entonces, esta generación de políticos que es Wikipolítica, que tienen una edad promedio de 25, 26 años, saben eso, o sea, ya es natural esa cuestión. En cambio, cuando es otro actor político ya más de mayor edad o con menores conocimientos dentro de la tecnología, tiene que recurrir necesariamente a algún community manager o alguien que le maneje la cuenta y se pierde esa gran posibilidad de interacción directa, de frescura, de espontaneidad, de dirección, de horizontalidad y una cuestión muy importante que tiene que ver con las redes sociales, la credibilidad. Sí, eso es importantísimo. Doctor, tú has sido un observador y un crítico de las campañas, has analizado, monitoreado medios y sobre todo en un tema específico de la guerra sucia, de los ataques. Las redes sociales también son un campo fértil, un terreno idóneo para estos ataques, para las guerras sucias, calumnias, y te preguntaría en específico, ¿se debe regular, se debe limitar el uso de las redes para evitar esta guerra, esta confrontación o no? ¿Cuál es tu opinión? Yo he dicho que el Internet tiene las partes más luminosas de la opinión pública y los meandros, las partes más oscuras, ¿no? Y ciertamente yo creo que la guerra sucia se maneja y las redes sociales se prestan del hecho de ser un medio, un conducto no regulado, afortunadamente en muchos casos, ¿no?
pero ahí hay una libre difusión, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, ya desde el 2006, ¿no?, que todavía no había redes sociales, pero de alguna manera el Facebook, el correo electrónico y los blogs, no sé si se acuerdan, la blogosfera, fue tremendamente fuerte que la guerra sucia que se dio allí, ¿no? En el 2012 aquí la vimos y la experimentamos en Jalisco, la cantidad de páginas que había, y ahorita ya están empezando a surgir una serie de páginas y todo eso. Creo que son excesos de la libertad de expresión que de alguna u otra manera yo he pensado, y a lo mejor no puede sonar muy simpático lo que diga, pero creo que en el ámbito de los procesos electorales, en la Internet, sí debería de haber una regulación. Sí debería de haber una regulación, no en términos de restrictivos a la libertad de expresión, sí en el sentido de eliminar el anonimato, porque las páginas sucias, las redes sucias se da muchas veces, las páginas que aparecen son anónimas, ¿sí? O alguien puede crear una cuenta falsa y a partir de esa cuenta falsa, los bots, entre otra cosa, y entonces sí, y eso debería de regularse de alguna u otra manera, ¿no? Maestro Napoleón, ¿se deben regular o no se deben regular? Es que en este tema, maestro, siempre como sociedad hemos tratado de que los medios sean deontológicos, que sean éticos. Exigimos ciertos cánones que como sociedad para poder ver en ellos credibilidad. Les pedimos un código de ética, les pedimos, en fin, un sinnúmero de condiciones. También hay que solicitarnos a nosotros mismos. La regulación ética debe de ser transversal en todos los sentidos. Si exigimos eso a los medios de comunicación establecidos, como mínimo deberíamos también de manejarnos éticamente en los parámetros donde nosotros consideramos que vamos a comunicar. Tal vez no con un código deontológico yo como usuario de Facebook, pero sí con el respeto que a mí me gustaría que trataran los medios de comunicación ciertas noticias. Y lo que dice acerca de eliminar el anonimato sería un paso fundamental para poder consolidarnos como una sociedad más ética a la hora de manejar los medios de comunicación. Y voy un poquito más para allá. El presidente de Estados Unidos ha hablado mucho de las noticias falsas, ¿no? Y ¿por qué entonces no autorregularnos o por qué no compartir cosas que no tenemos cierto de dónde vinieron o de acá? Necesitamos definitivamente poner también condiciones éticas, deontológicas para el manejo de redes sociales. También eso, doctor, ¿verdad? Hemos visto que hay mucha información falsa y que los usuarios en ocasiones la compartimos, ¿no? También no hay ahí un riesgo o no se está incrementando la desinformación en la sociedad a través de estas herramientas que pueden llegar a ser muy valiosas, muy importantes. Sí, yo creo que eso se ha disparado exponencialmente porque las fake news siempre han existido, ¿no? Y a veces el que creaba y el generaba las fake news era precisamente el gobierno, ¿no? El chupacabras y toda una serie de cuestiones, rumores que generaban esto. Ahora lo que pasa es eso, las redes sociales te dan la libertad de compartir lo que veas y sí, ciertamente circulan cantidades tremendas, ¿no? de noticias. Doctor, ya para despedirnos, ¿qué veremos de nuevo en las redes sociales en estos procesos electorales? ¿Habrá cambios? ¿Habrá cosas positivas, negativas? Yo creo que ahora, yo al principio, durante mucho tiempo fui muy optimista y apuntalaba, porque yo creo que sí era, que las redes sociales venían a transformar toda una serie de procesos políticos y lo han hecho. Ahora yo lo que veo dentro de las redes sociales ya que van a ser muy importantes, van a ser vehículos y plataformas de diseminación de información y sobre todo de organización para algunas organizaciones políticas, pero creo que todavía en el ámbito de la información general sobre la cual uno estructura para tomar los votos, los medios de comunicación siguen siendo muy importantes, ¿no? Gracias. En un tuit, en medio minuto, perdón, ¿qué veremos en este proceso electoral? Necesitamos ver trabajo político porque un like no es un voto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muy breve el programa, a manera de tuitazos. Pues los invitamos a que nos sigan también, a nuestros invitados en redes sociales. El doctor Francisco Aceves también es muy activo en Twitter. Su cuenta es @frasegón.
y el maestro Napoleón Medrano, @Napoleón Medrano, un servidor, @Mario Ramos G, y también la cuenta de Twitter de Visión Académica. Los invitamos la próxima semana con un programa más de Visión Académica. Muchas gracias.